A ver, esta es una pregunta. Bueno, básicamente, ante todo, bueno, chicos, todavía buenos días. ¿Ok? El doctor ya le está dando gran parte, gran alcance desde el punto de vista anatómico y fisiológico. Ustedes saben que la parte de neumo, ¿no? Dentro de los apartados de ciencias básicas, eh, no es tan preguntado. Por eso, donde más tienes que ser este, estratégico es evidentemente neumo. Principalmente si hay alguna pregunta que te venía en neumo, básicamente es, uno, fisio, alguna que otra pregunta de anato muy característico. El doctor ha hablado bastantes cositas desde el punto de vista, por ejemplo, del uso del surfactante, algo extremadamente importante, la relación del surfactante con la relación de la ley de Laplace, ¿no? Esa es una relación muy preguntado desde el punto de vista de ciencias básicas, así que si tienes algo que volver a ver, por ejemplo, el video del doctor, sobre todo repite esa parte, repite la parte ya, porque si no te viene en tu examen práctico, te puede venir en tu examen teórico. Es algo muy preguntado, ¿ok? Lo que básicamente he estado escuchando por lo que he estado presente en las exposiciones anteriores con el doctor, es que mencionan que si solamente, he escuchado por ahí que solamente entra neumo. Ustedes ya saben que evidentemente en la PC3 va a entrar absolutamente todo, embrionario, hemato, cardio y neumo. Evidentemente, ¿cuál va a ser la proporción? Un poquito más de cardio, porque es un tema o es una especialidad médica que usualmente se suele preguntar con mayor cantidad de preguntas. ¿Ok? Entonces enfóquense otra vez en cardio. Y yo les dije hace como 2 semanas, antes que den su parcial, o sí, su parcial, que la mayoría de preguntas, como se dieron cuenta cuando realizaron el examen, fueron de cardio. Y la mayoría de preguntas en su PC3 van a ser de cardio. No el 50%, pero van a haber entre 5 a 8 preguntas netamente de cardio, las que restan distribuidas entre mato, neumo, casi proporcional, y una que otra pregunta de embrio. ¿Ok? Ahora, si va a entrar todo neumo, sí, pero principalmente las patologías, ¿no? Que en este caso son más representativas. Sabemos que neumo nunca se ha preguntado cáncer, no, por lo menos en seminario uno nunca se ha preguntado cáncer, ya, así que desde el punto de vista de cáncer, de neumo, no estudien eso, porque casi no tiene mucha relación con, desde el punto de vista de ciencias básicas, nada de ello, simplemente es algo netamente clínico, ¿ok? Te preguntan siempre cuál es el cáncer más frecuente, etc., etc. Entonces eso no es tan rentable desde el punto de vista de ciencias básicas. Obviamente, desde el punto de vista fisiológico, lo ya he hablado hace un momento. Ello tiene que volver a incidir, como te vuelvo a decir, lo digo por segunda vez, la relación surfactante con la ley de Laplace, ¿no? La parte de justamente los volúmenes pulmonares en la parte de la espirometría es algo tremendamente importante y siempre lo preguntan en ciencias básicas y siempre te va a venir en tu examen. ¿Ok? Entonces, a su vez, acuérdense que en la primera clase o la segunda, ya no recuerdo hasta el momento, se les dijo que iba a entrar antibióticos. ¿Ok? Entonces, evidentemente, Neumo se presta para justamente preguntar antibióticos. ¿Por qué? Porque tenemos una patología muy frecuente, que es la neumonía. Existen diversos tipos de neumonía. ¿Ok? Tenemos la neumonía típica, la neumonía atípica, la neumonía por justamente aspiración. Tenemos diversos tipos de neumonía. A su vez también tenemos la neumonía aquí en la comunidad, la neumonía intrahospitalaria, ¿no? En la neumonía en un paciente, por ejemplo, si tiene algún antecedente o alguna estructura anatómica alterada, producto de que nació así, ¿no? Que lo predispone a ciertos gérmenes. Entonces es un gran apartado. Y evidentemente, ¿cómo se trata la neumonía? Dependiendo del germen. Y por supuesto, aquí evidentemente se va a tratar si es un germen bacteriano con antibióticos. ¿Ok? Entonces aquí se va a preguntar antibióticos, su mecanismo de acción y posibles algunos efectos adversos, sobre todo los más representativos. ¿Ok? Entonces, por esa razón, a los delegados del grupo, en este caso de todos sus grupos, donde está Midiala, por ejemplo, el otro compañero Manuel, Blanca, por allí, Kathleen, todos ellos, en su grupo de delegados les he pasado este PDF, ¿no? Que el cual me tomó un poquito la molestia de poder, hay varios casitos, ¿ya? En los cuales yo a modo de práctica, me gustaría que lo resuelvas, ya, pero sobre todo, como bien les dije en la primera clase también, la forma de resolver un caso clínico, ¿ok? No es leyendo de inicio a fin, porque el día de ayer, por ejemplo, el día martes que hemos tenido clase con algunos grupos, bueno, con todos en realidad, eh, les pedí a algunos compañeros de su mismo grupo cómo leer un caso clínico y comenzaban leyendo como un caso normal o como si leyeran cualquier libro normal que no sea de medicina. ¿Cómo comenzaban leyendo? Decían, hombre sano, 19 años y así sucesivamente. Y tú acuérdate que tienes 1 minuto y 20 segundos por pregunta,
¿ok? ¿Y por qué hago este hincapié? Porque en los próximos días, el doctor, quien les habla, el doctor Nieves o el grupo, van a comenzar a subir las notas. Y las notas del parcial no son tan alentadoras. Entonces, tampoco hay notas malísimas, ¿no? Pero están casi todos en el mismo promedio, pero no son tan alentadoras. Esperábamos que hubiera un poquito más de porcentaje de gente que había aprobado. ¿Y por qué pasa esto? Porque evidentemente, más allá de que el examen puede haber sido fácil, difícil para algunos, porque esa perspectiva cambia, depende de muchas cosas, cuánto has estudiado, etc. Cambia porque cuando tienes un examen de 2 horas, de 100 preguntas, tú tienes que ser estratégico, más allá de que sepas o no, evidentemente, lo que se te pregunta o del punto de vista teórico. Cuando les preguntaba a sus compañeros en los diversos grupos del día martes, comenzaba leyendo así de inicio, desde aquí, ¿ok? Y eso evidentemente no es provechoso para ti y tú tienes el tiempo en contra, acuérdate. Entonces, algunos, por ejemplo, comenzaron leyendo. Para los que sí, algunos escucharon o recordaron lo que les dije en la primera clase, comenzaron leyendo principalmente por la pregunta, que es lo que tienes tú que realizar para de tal forma ganes cierto tiempo, ¿ok? Al momento de resolver. Acá te preguntan esto. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable que ocurra en este paciente si comienza inmediatamente a escalar a gran altitud? ¿Ok? Entonces, para eso, evidentemente, hay preguntas que se van a prestar para resolver de manera inmediata si comienzas leyendo la pregunta, y hay preguntas que tienes que ahondar un poquito más desde el punto de vista tanto fisiológico y fisiopatológico. ¿Ok? Entonces, aprovechando esta pregunta, ya, hice esta introducción para que puedas recordar cómo leer las preguntas. ¿Ok? Y ya te lo había mencionado en la primera clase. Muy bien. Entonces, más allá de esto, aquí te están preguntando básicamente cuáles son las siguientes complicaciones que pueden suceder en el caso de este paciente. Te están dando de un hombre sano de 19 años que ha experimentado náuseas y fatiga desde que llegó a una ciudad a gran altitud. ¿Ok? Supongamos que sea Ancash, ya que es lo más cerca que está Lima, creo, a gran altitud, ¿no? Está más o menos 4 o 5 horas en carro, ¿no? Y si mal no recuerdo, por favor, corríjame, si la memoria no me falla, está a 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Entonces, en este paciente dice que llegó a este lugar porque tiene una expedición de montañismo. Actualmente, o cuando llegó, ¿no? Desde el día que llegó tiene disnea moderada al subir escaleras y sobre todo cuando camina rápido, ¿no? A pesar de tener esos síntomas, este paciente o este joven se va a la expedición a una altitud mucho más alta de lo que normalmente tiene la ciudad, o en este caso, Huaraz, por ejemplo, de Ancash, que es más o menos 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y comienza a escalar. En algún momento, creo que todos hemos viajado a la sierra en algún momento, ¿no? Para un tema familiar, por un tema de trabajo, etc., o vivimos allá, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un paciente que en menos de 24 horas llega a una altitud, sea por los medios que fuesen, llega a una altitud de 3.000 metros sobre el nivel del mar? Evidentemente, este paciente normalmente, ¿dónde vive? Supongamos que vive en Lima. Y Lima, dependiendo del sitio donde vivas, algunos de cero, otros viven a 100 metros sobre el nivel del mar. ¿Alguien me puede decir qué trastorno podría suceder en este paciente? O básicamente recuerda, porque no sé si has viajado a Lima en algún momento, te comenzaste a sentir con todos estos síntomas, ¿no? De pesadez de cabeza, pesadez, cefalea, náuseas, vómitos, Soroche. algunos le comienza con parestesias y todo ello, claro, ¿no? Lo que Es soroche. coloquialmente llamamos soroche, ¿no? Muy bien, pero eso evidentemente es para la gente que no es médico. Tú vas a ser médico y por lo tanto tienes que saber cuáles son los eventos fisiológicos que repercuten o te produzcan este soroche y se manifieste clínicamente con todos estos síntomas que ya hemos mencionado hace un momento, ¿ok? Que seguramente en algún momento los has tenido. ¿Alguien me puede decir cuáles son los eventos fisiológicos que puedan recurrir?
o que puedan predisponer a la formación de soroche, a que se produzca soroche. Doctor, disculpe, Dime. ¿podría ser una acidosis respiratoria? Ok, acidosis respiratoria. ¿Por qué una acidosis respiratoria, compañera? Fundamentame tu respuesta para que puedas darte cuenta tú mismo. Lo que pasa, doctor, cuando una persona sube a mayor altitud, el pH va a disminuir, entonces ahí tendría una acidosis y mi CO2 aumentaría, habría una hipercapnia. Entonces yo estaría hablando de la curva de disociación de hemoglobina, más o menos me recuerdo de ahí. Entonces ahí sería lo que es vemos lo que se produce la afinidad con el oxígeno. ¿Me escucha, Ok, doctor? aquí. Sí, te escuché. Te estaba tratando de resumir todo lo que dijiste. Afinidad, mayor afinidad con oxígeno. Ok, No, disminuiría la afinidad con el oxígeno. En el neonato es que hay mayor afinidad. Como hay una disminución de la afinidad del oxígeno, entonces la hemoglobina va a tender a ceder oxígeno, ¿no? Algo así, más o ok, menos. hay menor afinidad. Muy bien, ¿alguien más de los que están aquí que desee participar? Por el momento no hay preguntas o no hay respuestas, mejor dicho, erradas, sino mal enfocadas. ¿Alguien tiene alguna otra acotación que dar? ¿O están de acuerdo con su compañera? Las, los 100 alumnos que están. Doctor, ¿se me escucha? Perdón. Sí, sí. Bueno, cuando un paciente está en una gran altura, lo que pasa es disminuye la presión parcial de oxígeno y esto lleva a lo que es la hipoxemia. Entonces, como un mecanismo compensador, el paciente puede desarrollar hiperventilación y lo que terminaría en una disminución de la presión parcial del CO2 y conduciría a lo que es una acidosis. Entonces, también coincido con la compañera que es acidosis respiratoria. Ok, muy bien. Gracias, compañero, por sus acotaciones. Bueno, evidentemente, lo que está sucediendo o por qué nos sucede, ¿no? Básicamente toda esa sintomatología que estamos hablando, de coloquialmente que llamamos soroche, porque imaginemos que nosotros somos este joven, ya 19 años, y queremos hacer una expedición, pero nosotros vivimos en Lima, ¿ok? Y tú quieres subir a una ciudad, ¿no? Que está más o menos a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Pero supongamos, no hemos visto en este hipotético caso que se está yendo a la ciudad de Huaraz, que está ubicado en el departamento de Ancash, está a 3.000 metros, pero por ejemplo, si tú te vas en carro, aproximadamente llegas entre 6 a 7 horas, dependiendo, ¿no? De cuánto pises el acelerador. Aproximadamente 6 7 horas. ¿Ok? Eso significa que tienes un periodo de menos 24 horas de ascenso desde los 0 hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Entonces, lo que va a suceder en este caso es que en primer lugar, cuando llegues a los 1.000 metros sobre el nivel del mar, vas a comenzar a sentir cierta sintomatología, no tanto específica, pero vas a sentir, por ejemplo, que aumenta la frecuencia respiratoria. A los 2.000 metros, ¿qué van a suceder? Aumenta la frecuencia respiratoria y vas a sentir que te pesa un poquito la cabeza, ¿no? Pesadez corporal, puedes sentir fatiga, puedes sentir taquicardia. Si vas a los 3.000 y cuando llegas a la ciudad de Huaraz, todo lo anterior se puede sumar con cefalea, náuseas, vómitos. Esto evidentemente estamos hablando en el hipotético caso de que una persona por primera vez asciende con prontitud o es una persona que evidentemente no hace ejercicio físico, no está condicionada, no está aclimatada previamente. ¿Ok? Entonces, toda esta sintomatología, ¿por qué sucede?
Voy a borrar esto de acá. ¿Por qué sucede toda esta sintomatología? En primer lugar, lo que pasa es que cuando nosotros ascendemos, ¿ok? Acuérdate que tenemos un FiO2, es decir, el porcentaje de oxígeno que inspiramos. Por eso se llama fracción inspiratoria de oxígeno. Siempre hemos colocado que es el 21%, ¿no? Entonces, en este caso, esto, chicos, jamás cambia. Esto siempre va a ser constante, así te vayas al Everest o así estés ahorita escuchándome. Esto jamás va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la presión barométrica. ¿Qué es la presión barométrica? Pregunta de admisión de tu nido. ¿Qué es? Es la presión atmosférica. Muy bien, la presión atmosférica que ejerce, o en este caso la presión de la atmósfera, que ejerce sobre un punto en específico. ¿Ok? Entonces, esto es lo que sí va a cambiar, la presión barométrica. ¿Cómo va a cambiar? Disminuye. ¿Ok? Cuando disminuye la presión barométrica, cuando disminuye a medida que descendemos, evidentemente lo que va a disminuir es la presión arterial de oxígeno y obviamente en consecuencia la presión alveolar de oxígeno. Los dos van a disminuir. Entonces tu cuerpo, ¿qué es lo que va a suceder? ¿O qué es lo que va a realizar? ¿O qué compensación fisiológica va a realizar para no quedarse sin oxígeno? Es tratar de aumentar las ventilaciones o estimular los centros periféricos en este caso y los centros centrales de la respiración que están ubicados en el bulbo respiratorio, ¿ok? En el núcleo tracto solitario. Entonces lo que va a suceder aquí en respuesta del cuerpo es que va a aumentar la frecuencia respiratoria. Si aumenta la frecuencia respiratoria, evidentemente nosotros estamos liberando más CO2 porque tú ahorita estás expirando CO2, ¿ok? Si aumenta las concentraciones de CO2 expirado, tú vas a generar el siguiente trastorno ácido-base, llamado la alcalosis respiratoria. Si tú revisas tu teoría, ¿ok? ¿El doctor les habló de ácido-base? No escuché eso. No, doctor. Ya. No, Si tú revisas la teoría, ¿ok? Tienes un pH que cuando aumenta es más ácido, perdón, cuando aumenta es más alcalino y cuando disminuye es más ácido, ¿ok? Y tú evidentemente tienes que ver dos órganos vitales que van a regular tanto las bases como los ácidos del cuerpo. Pulmón, ¿ok? Y tu amigo el riñón, ¿ok? Pulmón y riñón. Riñón mira bicarbonato y el pulmón mira el CO2 y lo mismo en la parte de la alcalosis. Entonces, si tú vas a estar expirando, o mejor dicho, tu trabajo ventilatorio va a aumentar producto de que evidentemente disminuye la presión arterial de oxígeno y la presión alveolar de oxígeno, vas a comenzar a trabajar, vas a comenzar a sentirte fatigado porque normalmente no vas a estar compensado o no vas a tener esta adecuada adaptación frente a las grandes alturas porque normalmente tú vives en Lima. ¿Ok? Entonces aquí evidentemente se está perdiendo grandes cantidades de CO2 en la alcalosis respiratoria. Cuando pierdes grandes cantidades de CO2, ¿ok? A medida que aumenta el trabajo respiratorio, tienes una compensación a nivel renal, ¿ok? Tu riñón va a realizar lo siguiente, va a eliminar bicarbonato, ¿ok? Porque acuérdate que el bicarbonato también nosotros tenemos dentro de la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, ciertas partes. El túbulo contorneo proximal, el asa de Henle, con sus dos porciones, la porción gruesa, la porción delgada, el túbulo contorneo distal y el túbulo colector. ¿Ok? Entonces, cuando lleguemos a nefro, ahí nos vamos a divertir un poquito, pero en lo que respecta aquí a neumo y haciendo este puente con trastornos ácido base, es que en el túbulo contorneo proximal se van a reabsorber la mayoría de solutos, ¿ok? Porque evidentemente, por ejemplo, no es normal encontrar glucosa en la orina, ya que la glucosa se reabsorbe el 100%, ¿ok? En el túbulo contorneo proximal. Hablando del bicarbonato, el 70 o el 80% de bicarbonato se reabsorben en el TCP o en el túbulo contorneado proximal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer tu riñón para compensar esta pérdida de ácido? ¿Ok? Eliminarlo, pues. Eliminar una base que contiene también un hidrogenión, que en este caso es
el bicarbonato. ¿Y cómo lo elimina? A través de la orina. En el riñón, justamente con el túbulo contorneado proximal, existe una enzima llamada la anhidrasa carbónica, ¿ok? Que es una enzima bidireccional que puede formar justamente el anhidro carbónico y puede formar también bicarbonato, ¿ok? Entonces, esto es la compensación fisiológica que sucede. A raíz de la alcalosis respiratoria, a medida que tú vas ascendiendo, vas a ir perdiendo CO2 y lo que hace tu riñón es eliminar grandes cantidades de bicarbonato. ¿Ok? Pero, ¿por qué es importante recordar todo esto que hemos hablado aquí? Porque justamente esto es lo que está pasando en este joven. Todo esto de acá. ¿Qué es lo que está pasando en este joven varón sano de 19 años? Él dice que llegó ayer a una ciudad a gran altitud, ¿no? Y tiene una disnea moderada de subir escaleras. Y a pesar de tener esa clínica, sigue ascendiendo, ¿ok? Y sobre todo se va a hacer montañismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Le está dando tiempo a su cuerpo para compensar, pues hacer esta compensación fisiológica a nivel renal? ¿La respuesta será sí o no? No, no le está dando. No, Por supuesto que no. Normalmente el ser humano, ¿ok? Inicia esta compensación renal que les he hablado, esta eliminación o la excreción de bicarbonato, sobre todo a partir de las 24 horas. ¿Ok? Por esa razón, si tú en algún momento te sentiste mal, no con toda esta clínica muy similar, al día siguiente te sentiste un poquito mejor, a las 48 horas, ¿no? Ya estás, ya puedes comer, ya no tienes tanto sueño, ya esta sintomatología casi se ha reducido al mínimo, y sobre todo al tercer día ya estás cañón, ¿no? Para irte a visitar a toda la laguna, si quieres irte a visitar allá, o por ejemplo quieres hacer alguna expedición, quieres escalar pues tantas montañas que hay, etc., ¿no? Entonces ya estás bien a las 72 horas. ¿Cómo sucede todo esto, esta compensación fisiológica? Por tu riñón, que está creando grandes cantidades de bicarbonato, ¿ok? Entonces, esto, lo que hemos hablado, todo esto que hemos hablado, ¿ok? Todo esto se puede simular, es decir, se puede acondicionar al paciente antes de que suba a través de un fármaco, la acetazolamida. La acetazolamida es un fármaco, es un diurético, cuyo mecanismo de acción o cuyo target es la anhidrasa carbónica, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la acetazolamida? Va a simular esta excreción o esta compensación fisiológica que sucedería normalmente cuando llegas a las grandes alturas. Pero la acetazolamida se puede dar tú, por ejemplo, supongamos, ¿no? Que tú quieres aprovechar nuestros días de huelga que hay, todo eso, te quieres ir de viaje. Hoy día que es miércoles. Tú el viernes estás programando un viaje familiar, un viaje con tu tóxico, con tu tóxica, etc. Y como nunca antes había subido, puedes tomar acetazolamida, sobre todo 1 o 2 días antes del inicio del ascenso, es decir, del día viernes que vas a viajar, y puedes tomar acetazolamida el mismo día que llegas a la ciudad de Huaraz, Ancash o a la ciudad de grandes alturas que quieras ir, y sobre todo un día después. ¿Para qué? Para que tú, cuando comiences a tomar la acetazolamida, estés ya excretando estas cantidades de bicarbonato a través de la orina, ¿ok? Y de esa forma compenses o estés simulando esta compensación fisiológica que normalmente sucede cuando llegas a las grandes alturas. Entonces, por eso la acetazolamida no solamente se utiliza para, por ejemplo, el mal de agudo de montaña, en el cuadro agudo, sino también como preventivo. ¿Me dejé entender? sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, en este caso, este hombre de 59, bueno, antes de entrar a ello, ¿hay alguna pregunta? Si no, para ya entrar netamente al caso. Sí, doctor, usted dijo la Dime. prevención es
siempre 2 días antes para compensar el efecto del bicarbonato por la orina, a través de la orina por el riñón, y un día después también. ¿Por Un qué, día doctor? después de haber llegado al ascenso. Mm, Un día después ya. de haber llegado al objetivo, dependiendo. No sé si te quieres ir, por ejemplo, creo que Cerro de Pasco está a Ujú, 4.000 y algo, ¿no? Entonces, si quieres llegar allí, desde el día que llegas, un día después. En realidad hay muchos esquemas de tratamiento. El objetivo aquí mm. no es hablar de un esquema de tratamiento, eso lo puedes encontrar en cualquier página. Aquí es encontrar el por qué tú utilizas acetazolamida. Sí, por eso Pero le decía como, el por qué, ujú, un día después. ¿por qué un día después? Porque en realidad los esquemas son así. Y sobre todo, cuando tú llegas al ascenso, por ejemplo, supongamos otra vez, 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Tú llegaste el primer día, estás con clínica, acuérdate, acá te lo puse. Estás con clínica, pero el segundo día, mejor en la clínica, pero no del todo. Y al tercer día, ya estás casi 100% operativo. Entonces, lo que hace la Sí, porque acetazolamida es acelerar esto, acelerar esa compensación para que ya tú y al día siguiente tengas lo que tengas que hacer, ¿ok? Puedas compensarte con mayor avidez, con mayor rapidez frente a las grandes alturas, ¿ok? gracias, doctor. Sí. Entonces, en ese caso también se puede utilizar la acetazolamida, ¿ok? Como lo vuelvo a decir, esto básicamente nos ayuda, en este casito, nos ayuda a hablar o recordar desde el punto de vista fisiológico, miren todo lo que hemos recordado. Ok, entonces el trastorno ácido base que ocurre producto de la hiperventilación, que en este caso estamos hablando de subir a las grandes alturas, pero por ejemplo cuando una persona está muy asustada, etc., cuando expira grandes cantidades de CO2, ¿no? Usualmente tiende a cansarse, a fatigarse, ¿no? A trabajar la mecánica ventilatoria de manera excesiva y evidentemente va a llegar a un punto en el que su cuerpo no va a poder compensar ese trastorno tan abrupto que están habiendo. Pero en el caso, te dicen un hombre de 19 años que va, a pesar de los síntomas, sube de manera inmediata. Entonces, este paciente al momento está teniendo un mal agudo de montaña, ¿ok? O el mal de monje, que es lo mismo, ¿ok? Mal de monje, mal agudo de montaña, ¿ok? ¿Qué pasa si a pesar de tener estos síntomas, este paciente sube a 5.000 metros? ¿No? Porque evidentemente una montaña no va a estar en la ciudad, ¿no? Va a estar más arriba. ¿Qué pasa si a pesar de haber llegado, por ejemplo, a la ciudad de Huaraz, que está a 3.000, supongamos que suba a 5.000 metros? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Bueno, el doctor sigue hiperoxigenando al paciente, entonces va a presentar ya con mayor fuerza los síntomas. O, mm, Hiperoxigenando, no, es un hiperventilando, ¿ya? ¿Y Entonces, se acidifica evidentemente, más su sangre, doctor? ¿cómo? ¿Hay mayor acidosis en su sangre? ¿Por qué va a haber acidosis? Estamos hablando de que aquí hay alcalosis, hay pérdida Perdón, de alcalosis. CO2. Exacto, entonces hay alcalosis respiratoria. Esta alcalosis respiratoria, si este paciente no se adecua, sobre todo cuando ya su punto objetivo que era 3.000, ¿no? Lo que va a suceder es que se intensifica o con mayor potencia, por así decirlo. Entonces, en este caso, lo que va a suceder es que ya podemos ver las complicaciones de mal agudo de monje o mal agudo de montaña, que hay dos complicaciones severas, ¿ok? Tienes, por ejemplo, el edema pulmonar y tienes el edema cerebral, que son complicaciones del mal agudo de montaña. Entonces, ¿qué es lo que probablemente le pueda suceder a este joven si sigue ascendiendo y sobre todo si se va a su expedición? Es que pueda desarrollar edema pulmonar y sobre todo el edema cerebral, ¿ok? Entonces, te preguntan, ¿cuál de las siguientes complicaciones es más probable que ocurra en este paciente si comienza inmediatamente a escalar a gran altitud? Por lo tanto, aquí la respuesta va a ser ataxia, porque todos los demás, ¿ok? No van a tener relación con un trastorno del sistema nervioso central. Aumento del bicarbonato sérico, ya hemos hablado de que el bicarbonato va a disminuir
producto de la compensación del riñón. Lo vas a excretar justamente por la orina. ¿Ok? Derrame pleural, aquí no tiene nada que ver porque el derrame pleural tú sabes que es el agua entre las pleuras. No tiene nada que ver acá. Neumotórax. Puedes hacer un neumotórax, acuérdate cuántos tipos de neumotórax existen, traumático y espontáneo. Es la causa más frecuente de espontáneos es por bulas, que suceden en los jóvenes, y el traumático es por un trauma torácico abierto o cerrado. No tiene nada que ver acá. Y la acidosis respiratoria. Hemos visto que el trastorno primario ácido base en este caso, el primerito que sucede es la alcalosis respiratoria. Entonces no tiene aquí nada que ver la acidosis respiratoria. ¿Se entendió el caso? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Alguien Sí, más? doctor. Sí, doctor. Ok, entonces mira, lo que puedes hacer, por ejemplo, para hacerlo con tu familia, con tu mejor amigo, con tu pareja, si quieres ir, por ejemplo, en algún momento, es, si no eres no hay ninguna contraindicación para usar acetazolamida. Sobre todo, la principal contraindicación de usar acetazolamida es que tengas algún trastorno renal llamado acidosis tubular renal. De ahí casi, o no, si eres alérgico, ¿no? Esto lo puedes utilizar con tu familia, ¿no? Evidentemente. Como les comenté en clase a sus compañeros el día martes, este caso me hace acordar mucho, sobre todo mi época de serums, porque yo hice mis serums a grandes alturas, y venía una familia de Lima, ¿no? El papá manejaba, hipertenso, diabético, y tenía un antecedente de un infarto de miocardio. Tenía justamente, este, tenía una post-colocación de stent. Le habían colocado. La mamá no tenía ninguna sintomatología, los hijos tampoco, pero el papá se le comenzó a sentir síntomas. Entonces llegaron a mi puesto y me dijeron, doctor, ¿sabe? Me duele la cabeza, ¿no? Tiene un poquito de náuseas, estoy sintiendo parestesias en las manos, ¿no? Esa sensación de hormigueo y siento que me estoy fatigando. ¿Y saben qué fue lo peor? Que este señor ni siquiera había ido con su cardiólogo o con la autorización de su cardiólogo para subir a las grandes alturas. ¿Qué creen que podría haber pasado con este corazón deficiente y con esos cambios a nivel respiratorios propios de las grandes alturas? ¿Qué puede haber pasado en este caso a este señor? ¿Qué podría haber pasado? Chicos, ¿están ahí? ¿Podría haberse hecho un infarto, doctor?